la relación entre San Martín y Rosas. Cuando Rosas termina el segundo gobierno, le ofrecen, digamos, que haga otro gobierno, pero se arma una diferencia ahí, que algunos no le querían dar las facultades extraordinarias. Entonces Rosas, hubo una discusión en la legislatura, etcétera, etcétera, había algunos que se oponían. Entonces Rosas en cierta forma dijo, bueno, que arréglense como pueden, y se fue, renunció, no quiso aceptar y se fue. Entonces se fue a hacer la campaña al desierto en 1833. El que asume es Balcarce, que era un hombre bueno, pero tenía cierta, no sé si falta de carácter. El mismo San Martín lo dice, como que le faltaba el manejo administrativo, etcétera. Entonces se le empiezan a meter, digamos, unitarios en el gobierno, unitarios o simpatizantes con los unitarios, incluso dentro de los federales se había armado distintas facciones. Habitaban los lomos negros, que eran unitarios, los cismáticos, pues estaban los federales netos y los o apostólicos. Pero en el gobierno comienza, digamos, una anarquía ahí. Rosas estaba en el desierto y en un momento dado se arma revueltas populares. Balcarce quiere defenderse o defender el gobierno, reprimir lo que sea, cita a la gente a que la convoca al fuerte para defender al gobierno. Se presentan dos. Entonces la gente del populacho, digamos, la gente baja, digamos, se aumenta la revuelta y hacen una marcha hacia la casa de gobierno. Y entonces ahí la legislatura toma la decisión de sacarlo a Balcarce y lo pone a Viamonte. Eso es lo que se llamó la revolución de los restauradores, que no hubo ningún tiro, pero digamos por presión del pueblo, claro, una pueblada que sin disparar un tiro hizo cambiar el gobierno. Así todo siguió la anarquía. Después estaba Massa incluso de gobernador interino, y ahí hubo algunos hechos como la muerte, el asesinato de La Torre en Salta, que se había peleado con el Jujeño, y se produce también el asesinato de Barrancayaco en el 35. Rosas estaba en el gobernador era Massa, y Rosas estaba en la estancia, en el campo de él, y en ese momento le estaba escribiendo una carta a un capataz diciéndole, dice: mi querido Juan José, es solo para prevenirle que a Pascual le dé entre 20 bueyes aparentes como para las carretas. Deseo que le haya ido bien en su viaje. En ese momento se ve que le pasan la noticia a Rosas de que le habían matado a Quiroga. Y eso se deduce por el cambio de letra y de lo que dice Rosas en la carta, ¿no? La carta sigue así. Continúa así: política, : el señor Dorrego fue fusilado en Navarro por los unitarios. El general Villafañe, compañero de Quiroga, lo fue en su tránsito de Chile para Mendoza por los mismos. El general Latorre lo ha sido en Lanza después de rendido y preso en la cárcel de Salta, sin darle un minuto de término para que se dispusiera, lo mismo que el coronel Aguilar, que corrió igual suerte. El general Quiroga fue degollado en su tránsito de regreso por esta, el 16 pasado último de febrero, 18 leguas antes de llegar a Córdoba. Esta misma suerte corrió el coronel don Santos Ortiz y toda la comitiva en número de 16, escapando solo el correo que venía y una ordenanza que figuraban entre la espesura, que se fugaron entre la espesura del monte. ¿Qué tal? He conocido o no el verdadero estado de la tierra, pero si esto
va a ser bastante para que los hombres de las luces y de los principios miserables, y yo insensato que me metí con semejantes botaratos. Ya lo verán ahora, el sacudimiento será espantoso y la sangre argentina correrá a porciones. Y era tal la anarquía que había que le ofrecen a Rosas que asuma de nuevo el gobierno. Y Rosas lo rechaza en varias oportunidades, incluso por último le ofrecen no solamente la facultad extraordinaria, sino la suma del poder. Rosas se toma unos días para contestar y le dice que, bueno, que él aceptaría, pero con una condición, que es que hagan un plebiscito. Porque en la legislatura, entre las frases que se escuchaban en la legislatura, decía: el nublado se nos viene, el pueblo aspira a que mande el ciudadano Juan Manuel de Rosas, pero que mande sin reatos y despliegue todo su genio que la naturaleza le ha dado. Todo el pueblo lo marca. Creo que él solo puede arar y astillar el campo y trillar el campo para que la felicidad vuelva a nuestro país. No quiere límites el pueblo. Eso es lo que se decían en la legislatura. Entonces Rosas acepta, pero pidió algunos días para contestar y dice así: precisa que sea consultada la ciudadanía, precise categóricamente, quedando esto consignado de modo que en todos los tiempos y circunstancias se puede hacer constar el libre pronunciamiento de la opinión general. Entonces ahí se realiza un plebiscito, que fue entre los días 26, 27 y 28. Vamos a... Hacemos un paréntesis acá, ingeniero, si le parece, porque tenemos la comunicación directa desde Uruguay. Está Freddy para contarnos la Lotería Nocturna de Montevideo. Cuando terminemos con eso, continuamos con esta disertación que tanto nos interesa. Hasta las 21 entramos en la última parte, pero esto lo vamos a continuar, nos decía, el día martes. Sí, no, cierro lo que venía diciendo y hacemos lo del segundo gobierno en el próximo. Perfecto. Le ofrecen, por la anarquía, el asesinato de Quiroga, todo, le ofrecen a Rosas no solo la facultad extraordinaria, sino la suma del poder, y él acepta, pero con la condición de que sea consultada la ciudadanía, y lo dice expresamente en la nota, dice: precise categóricamente, quedando esto consignado de modo que en los tiempos y circunstancias se puede hacer constar el libre pronunciamiento de la opinión general. Entonces se llama un plebiscito que se hace los días 26, 27 y 28 de febrero del 35. Se presentan 9.320 personas al plebiscito, y de las 9.320 solo 8 votan en contra. En aquella época se votaba, incluso uno podía escribir en el voto y firmarlo. Uno de los que votó en contra... Era voto cantado, entonces. Sí. Sí, porque si firmaba sabía quién era. Claro. Sí. Bueno, hubo uno... Así que tiene más fuerza ese voto. Claro. Hubo uno que votó en contra, fue el médico personal de él, que se llamaba Buenaventura Bosch, que dijo que no lo votaba no porque no tuviera confianza en Rosas, sino que le parecía demasiada responsabilidad para una persona. Y puso Buenaventura Bosch, el que no tiene cola de paja, que le quedó como sobrenombre, después le decían cola de paja. el que no tiene cola de paja. La cuestión que con el tiempo el propio Sarmiento reconoce que el plebiscito fue limpio y todo, porque todos dicen sí, pero hasta el propio Sarmiento, con lo enemigo que fue, lo reconoce. Y lo reconoce de la siguiente manera: yo voy a leer la frase textual. Dice: no se tiene aún noticia de ciudadano alguno que no fuese a votar al plebiscito del 26, 27 y 28. En Buenos Aires, por el cual la ciudadanía se pronunció en concederle la suma del poder público a Rosas. Debo decirle en obsequio de la verdad histórica, nunca hubo un gobierno más popular y deseado, ni más sostenido por la opinión que el de don Juan Manuel de Rosas. El propio Sarmiento lo dice.
Y después agrega, Rosas era un republicano que ponía en juego todos los artificios del sistema popular representativo. Era la expresión de la voluntad del pueblo y en verdad que las actas de elección así lo muestran. Esto será un misterio que aclararán mejores y más imparciales estudios que los que hasta hoy hemos hecho. No todo era terror, no todo era superchería. Grandes y poderosos ejércitos lo sirvieron años y años impagos. Grandes y notables capitalistas lo apoyaron y lo sostuvieron. Abogados de nota tuvo en los profesores patentados del derecho. Entusiasmo, verdadero entusiasmo. Era el de millares de hombres que lo proclamaban el grande americano. La suma del poder público, todas las palabras vacías como es vacío el abismo, le fue otorgada por aclamación, senatus, consulto y plebiscito sometiendo al pueblo la cuestión. Esto lo dice un adversario acérrimo feroz de Rosas. Muy bien, entonces continuaremos el próximo gobierno, la relación entre San Martín y Rosas en el último. Claro, porque ahí San de Martín se empieza a escribir con... Ahí empiezan las cartas que yo leí hasta ahora. Las cartas epistolares entre San Martín directas entre uno y otro. Correcto. Que no se conocieron personalmente, sino por correspondencia. Correcto, eso lo preguntaba una oyente. Sí. La relación, si podíamos hablar algo de la correspondencia que había entre San Martín y Rosa, lo vamos a tratar a partir del próximo programa.